Y es que probablemente las experiencias que han tenido con quienes se hicieron llamar hijos de Dios resultaron decepcionantes. Y porque muchos en nombre del Evangelio han querido vendernos un remedio de religión plagada de reglas y leyes humanas que dista mucho del camino que Jesús nos vino a mostrar. Hola, estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast, este espacio en el que podemos conectarnos con el Maestro y aprender de Él. No pretendemos nosotros, que no nos imaginamos que tenemos como todas las respuestas o la verdad y los únicos que tenemos la verdad, nada de eso. Pero si Dios nos ha dado la oportunidad de conocerlo a Él, nos sentimos en la obligación de poder compartirlo con alguien más. Recuerden que por semanas la frase ha sido ven y compruébalo, y eso es lo que hacemos con esto. Esto es nuestro intento por decirle a todos ven y compruébalo, y nos da mucho gusto que se puedan conectar una vez más ya por 8 semanas, básicamente 2 meses de mensajes, y ha sido pues muy padre ver las reacciones y ver que ha servido para inspirar personas. Y si te has perdido los mensajes anteriores, puedes buscarlo ya sea en mi perfil de Facebook, o así también puedes buscarlo en YouTube. En mi canal hay una playlist donde están todos los mensajes ahí guardados. Se llama podcast. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el mensaje de hoy de esta serie que hemos titulado Conectando con el Maestro. Y hoy en la semana 8 con el título No más condenación, parte 1. Y vamos a estar basando todo este mensaje en Juan capítulo 3, versículos del 13 al 18. Recuerdan que estábamos hablando con Nicodemo. Jesús estaba hablando con Nicodemo y tenían esta plática. Bueno, hoy vamos a continuar por ahí. Pero bueno, comenzando con el mensaje de hoy, quería decirles, pensemos en esto. Dios llega y crea al hombre, ¿no? El hombre viene y le falla a Dios. Pero ¿qué pasa después? El hombre queda condenado por estar siempre separado de Dios. Eso es una condenación. Esa era la muerte a la que se refería Dios cuando le había advertido al hombre que si pecaba, que si hacía lo que no debía hacer, iba a tener muerte. Y queda por siempre separado de un Dios que es santo y que no admite el pecado. Entonces, en medio de todo esto aparece Jesús en el cuadro, nos libera de esa condena, nos da la vida eterna y nos permite entonces volver a estar en contacto con Dios. ¡Qué padre! ¡Excelente! Entonces llegan las personas otra vez, crean las religiones y las reglas humanas que falsifican una verdadera relación con Dios, y de nuevo volvemos a vivir condenados o con amenazas de estar condenados si no cumplimos con todo lo que nos indican que debemos hacer. Y así pues todo vuelve a estar como antes o incluso peor. ¿De verdad crees que ese fue el plan de Dios desde el principio? ¿De verdad crees que Dios se hubiera tomado todas esas molestias de enviar a su Hijo para redimirnos, para mostrarnos su gracia cuando no lo merecíamos, para después hacernos vivir vidas miserables pensando que si no cumplimos con esto, con aquello y con lo otro, vamos a vivir condenados otra vez? De verdad, mi querido amigo, mi querida amiga, yo te voy a decir, yo no creo que sea así. Yo me niego a aceptarlo. Y te voy a explicar el por qué. Aquí en el pasaje bíblico que estamos viendo, continuamos con la conversación, como les decía, entre Jesús y Nicodemo. Recuerda que Nicodemo quería entender cómo nacer de nuevo, cómo ver el reino de Dios. Y con paciencia se toma su tiempo, él no lo rechaza, se toma su tiempo y le explica en qué consiste el plan de Dios para salvar a los seres humanos. Entonces vamos a ir ahí a Juan capítulo 3, vamos a ir al versículo 13 y voy a leer para ustedes de Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy clarita, ¿sí? Dice el versículo 13, nadie jamás fue al cielo, está hablando Jesús, y regresó, pero el Hijo del Hombre, él, ¿no? El Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y dice el versículo 18, no hay condenación para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El que bajó del cielo, decía ahí, ¿no? Otra vez el Evangelio de Juan nos recuerda el origen divino de Jesús, el Verbo, lo cual acentúa mucho más el hecho de cuánto nos ama. A mí esto realmente me impresiona. No estamos hablando de cualquier persona, esto no es cualquier cosa, no es un famoso, no es un político, no es alguien que tiene influencia. Estamos hablando del Hijo, el Santo de Dios, que estuvo con Dios desde el principio, que es Dios mismo. Y como él mismo dijo, jamás nadie fue al cielo y regresó, pero él bajó del cielo. El ser más espectacularmente glorioso, el único que vino directamente del cielo, el único Hijo de Dios, él se tomó la molestia de venir a salvarnos, a salvarme, a salvarte. ¿Puedes entender ese contraste? Él encarna la misericordia, la gracia y el amor de Dios. El mismo que estuvo eternamente en el cielo por medio de quien todo fue hecho. Él mismo en persona vino a mostrarnos el amor de Dios, a salvarnos. Él vino a glorificar a Dios al ser exaltado, siendo levantado como la serpiente en el desierto. Espérate, ¿Como la serpiente en el desierto? Bueno, vamos a ver qué significa este asunto de la serpiente en el desierto, porque Jesús está hablando de él y luego habla de la serpiente. Antes de seguir con la idea, vamos a ver de qué está hablando Jesús ahí con este tema de la serpiente. Quiero decirte que muchos años atrás el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto del Sinaí. Quizás has escuchado la historia, quizás has visto películas como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, en el país en el cual eran esclavos, y anduvieron en el desierto del Sinaí pues alrededor de 40 años después de haber sido liberados. Esta gente en determinado momento empezó a hablar muy mal, empezó a hablar contra Dios y contra su líder Moisés. Comenzaron a murmurar. En lugar de estar agradecidos con Dios que los estaba acompañando, que los estaba sustentando, que los estaba cuidando, y con su líder Moisés por aventarse ese trabajo tan fuerte de dirigir a toda una nación, se pusieron a criticar. Como castigo por ese acto de irreverencia, Dios envió una plaga de serpientes venenosas que empezaron a diezmar al pueblo. Fue un momento desesperante para ellos en el desierto y aparecían por montones las serpientes y entonces a ellos no les quedó más que clamar precisamente a Dios, a ese Dios a quien estuvieron criticando, y empezaron a clamar a Dios por ayuda. Dios, ayúdanos, Dios, ¿cómo es esto posible? Nos estás castigando. En respuesta a esto, Dios nos da una señal profética. Él trae la solución para ellos, pero al mismo tiempo aprovecha y nos da una señal profética. Digamos que como un anticipo de lo que iba a pasar con el Mesías muchísimos años después. Ahí en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el cuarto libro de la Biblia, dice, en el capítulo 21, versículo 8, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban. Yo creo que el cuadro es bastante claro aquí. La gente pecó contra Dios, ¿no? Luego vino el castigo y Dios mismo proporciona la solución. Una serpiente es levantada, así como Jesús fue levantado. Ahora, ¿qué tiene que ver Jesús con una serpiente? Bueno, recordemos que una serpiente casi siempre encarna la maldad, ¿no? Jesús, aunque nunca pecó, él llevó sobre sí mismo todas las maldades que nosotros hicimos. Y entonces la serpiente fue levantada en un palo de madera y Jesús fue levantado colgando en una cruz de madera. Cuando las personas miraban a la serpiente, por la fe que tenían de que se iban a curar, eran sanadas del envenenamiento, ¿no? Así como cuando miramos a Jesús y creemos en Él, que Él es la solución a nuestro problema de envenenamiento por pecado, como resultado también somos salvos y Dios nos permite ser llamados sus hijos. El punto aquí, a lo que queremos llegar, es que había una condena real para la humanidad. De hecho, la hay. La humanidad, por defecto de nacimiento, está condenada a estar separada de Dios.
Pero Jesús vino y quitó esa condenación. ¿A todos? No, no exactamente a todos, sino a quienes creyeran en Él. Ahora, ¿por qué? O sea, ponte a pensar, ¿por qué querría Dios salvarnos a nosotros? ¿Por qué nos proveyó de un Salvador? Bueno, vamos a ver algunos puntos ahí. Punto número 1, porque Él lo prometió. Ya lo hemos visto antes. Dios desde el principio prometió que un hijo de una mujer derrotaría a Satanás, a nuestro enemigo, al pecado. Desde el principio, Él lo prometió, Él lo dijo, lo profetizó, podríamos decir. En Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás el talón. Aunque esta no fue la única vez que se profetizó, es importantísima porque es la primera. Y fue muy al principio de la historia. Él está diciendo a Satanás que va a ser derrotado con un golpe rotundo, fulminante en la cabeza por un descendiente de una mujer. Y no importa cuánto tiempo pasó, porque sí, pasaron muchos años, pero Dios cumplió su promesa, ¿no es cierto? Bueno, aunque eso no explica por qué querría salvarnos, pero entendemos que lo hizo porque lo prometió, ¿no? Punto número 2, ¿por qué querría salvarnos? A ver, porque lo necesitábamos, eso sí, que si lo necesitábamos, híjole, muchísimo lo necesitábamos, ya que estábamos perdidos. Isaías 53:6 dice que estábamos perdidos, estábamos ciegos. Puedes buscar ahí también, segunda carta a los Corintios 4:4. Todos somos culpables de pecar, eso lo puedes ver en Romanos 5:12. Por lo tanto, todos somos esclavos, estamos esclavizados, o sea, no somos libres. Y eso lo puedes ver en Juan capítulo 8, versículo 34. En otras palabras, estábamos moralmente arruinados. Y eso lo puedes ver en Romanos 7:8. Y espiritualmente muertos. Eso lo puedes ver en Efesios 2:1. Puedes buscar todas esas citas y verás que no te estoy inventando nada, ¿eh? Y necesitábamos que alguien nos diera vida. Y eso lo puedes ver en Romanos 6:23. ¿Es necesario algún otro argumento que nos describa y nos convenza de que necesitábamos sí o sí que Dios nos salvara? Yo creo que no. Pero eso no explica por qué quiso salvarnos, ¿no es cierto? Sí, ya vimos que lo prometió, ya vimos que lo necesitábamos, pero eso no explica por qué quiso. Vemos el punto número 3 entonces. Porque Dios es un Dios misericordioso. Seguro que lo es. De no ser así, no nos tendría tanta paciencia y tanto amor. El Salmo 103:8 dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Eso quizá nos ayude a entender mejor por qué nos tuvo misericordia. Pero volvimos al mismo punto. ¿Por qué querría tenernos misericordia a nosotros si nosotros fuimos los que pecamos contra Él? Bueno, pues vamos al punto número 4. Y la respuesta es porque nos ama. Aunque eso no tenga explicación, pero nos ama, es un hecho. Aunque el pasaje anterior ya nos lo adelantaba, Jesús lo dice aquí abiertamente. Y bueno, pues viene de Él mismo, ¿no es cierto? Dios amó tanto al mundo que amó tanto al mundo que mandó a su Hijo. Dios amó tanto al mundo. Jesús, de primera mano, como Dios mismo y como el Hijo de Dios, atestigua que Dios de verdad amó tanto, pero tanto al mundo que lo envió a Él, su único Hijo, para salvarnos a todos los que creyéramos en Él. ¿Necesitamos otra evidencia del amor de Dios? O sea, Jesús ha estado ahí todo el tiempo, ¿no? Él sabe de lo que está hablando. Él estuvo con Dios. Él estaba cuando Dios le dijo: ahora sí, ve allá con ellos y vamos a salvarlos. Él estaba. Él puede atestiguar de primera mano. Nadie conoce al Padre como Él. Puede hablar con toda exactitud y su mensaje es: ¿sabes qué? Tú ni te imaginas cuánto te ama mi papá. De verdad. Te ama como tú no tienes idea. Es más, te ama tanto, pero tanto que me envió a mí, a su único Hijo, para salvarte a ti. ¿Lo entiendes? Eso es increíble, de verdad es increíble. Jesús lo dijo 2 veces seguidas. Dios quiere que tengamos vida eterna. Es decir, nos quiere allá con Él por toda la eternidad.
No quiere que nos perdamos, no quiere que vivamos en la condición que describimos hace un rato, todos perdidos, todos muertos, enfermos, sin esperanza. Dios no quiere eso. Ahora, es necesario entender que esa condición viene de nosotros mismos, es nuestra culpa. Nosotros fuimos quienes fallamos, quienes le fallamos a Dios. ¿Sabes? Cuando pecas, cuando yo peco, le fallo a Dios. Cuando tú pecas, le fallas a Dios. Y por eso es tan importante entenderlo. Si alguien nos podía condenar, era Él, Jesús. Podía venir aquí a hacer un juicio y condenar a la humanidad. Por nosotros Dios tuvo que sacrificarlo a Él. Y eso de sacrificar a Jesús es un concepto que vamos a ver unas cuantas semanas más adelante y lo vamos a analizar. Pero Él, Jesús, quien es perfecto y santo, que conoce todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo los más oscuros, es el único que de verdad podía condenarnos. Podía haber venido a destruirnos a todos, a aplicar el juicio de Dios contra esta humanidad depravada. Pero ¿sabes qué? No lo hizo. No lo hizo, no nos condenó. Él no vino a eso. ¿Por qué? ¿Por qué no vino a eso? ¿Sabes por qué? Solo porque nos ama. Eso es lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo ahí en esa plática. Yo vine porque el Padre los ama tanto que me mandó a mí. Y esto realmente me emociona. ¿Puedes entenderlo? Dios está diciendo que Él vino porque el Padre nos ama. Esto es emocionante. Jesús no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Y hasta eso, para salvarnos no nos pide gran cosa, no nos pide sacrificios. Bueno, quizá algo profundo sí nos pide, pero definitivamente no es algo difícil. ¿Qué nos pide? Solo nos pide que creamos en Él. La palabra griega que se usa ahí es la palabra pisteu, la cual se puede traducir como confiar. ¿Sabes? Esa confianza es importante en una relación. Yo no sé si te has puesto a pensar, pero qué bien se siente cuando alguien confía en uno, ¿no? Tu esposa, tu novia, tu esposo, tu amigo, que sabes que de verdad ha depositado tu confianza en ti, sabes que confía en ti ciegamente, se siente bien, ¿no? Y tú quieres corresponder a esa confianza, tú quieres serle leal a esa persona. Bueno, pues a cambio de esa confianza en Él, Jesús te da la vida eterna y te quita el castigo de pasar una eternidad alejado de Dios. ¿No te parece un buen trato? Lo maravilloso e impactante de esto es lo condenables que somos. Tú lo sabes más que nadie. Yo lo sé más que nadie. Simplemente piensa en qué serías capaz de hacer si no hubiera reglas. Piénsalo. Si todo fuera permitido, si no importa lo que hagas, nadie te puede condenar, nadie te puede hacer nada, no puedes ir a la cárcel, nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué podrías hacer si nada fuera pecado? Bueno, espero que no pienses demasiado en eso, pero eso de lo que eres capaz es lo que nos hace tan condenables, porque eso es lo que somos en el fondo. Somos pecadores. Sin embargo, Él no nos condena. Bueno, un momento. No nos condena a todos. Hay una excepción. Quienes no creen en Jesús ya han sido condenados por no haber creído en Él. Eso es lo que Jesús dijo ahí. A mí me parece increíble que alguien quiera rechazar un regalo tan maravilloso y tan de fácil acceso como el que Jesús nos da solo con creer en Él. No obstante, sabemos que muchos a través de la historia lo han rechazado y actualmente lo siguen rechazando. Hay una vasta cantidad de personas que simplemente quizás lo rechazan por ignorancia. A lo mejor tú estás ahí, no estoy diciendo que eres un ignorante, pero quizás no sabes demasiado, quizás no sabías esto y simplemente no tenías ningún interés en saber nada de Jesús y ahorita lo acabas de escuchar. Quizás porque no han conocido al verdadero Hijo de Dios, porque nadie se ha tomado el tiempo de explicarles, porque las experiencias quizá que han tenido con quienes se hicieron llamar hijos de Dios resultaron decepcionantes, y porque muchos en el nombre del Evangelio han querido vendernos un remedio de religión plagada de reglas y leyes humanas que dista mucho, quiero decirte eso de verdad, dista mucho del camino que Jesús nos vino a mostrar. Pero no olvides esto que te voy a leer. Voy a leer Romanos 8, del 1 al 3. No lo olvides. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Voy a leerlo otra vez. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo
en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Somos libres. Eso es lo que está diciendo ahí. ¡Qué padre! Somos libres. Nadie, escúchame bien, mi amigo, mi estimado amigo, mi amiga, de verdad, te lo digo de corazón, incluso aunque no te conozca, escúchalo bien. Somos libres, eres libre. Nadie te puede condenar. No dejes que nadie te condene. Esta no va a ser la única vez que hablemos de esto. De hecho, esto es solo la primera parte respecto a este tema. En unas cuantas semanas lo vamos a tocar, lo vamos a hablar. Pero quiero que no olvides esto, que realmente el único que te podía condenar no lo hizo, sino que vino a darte vida y a sacrificar la suya por ti. Ahora, piensa en esto. En primer lugar, ¿has creído tú en el Hijo de Dios? ¿En Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Él para salvación? Sabes, el regalo está ahí. Tú solo tienes que creer que es tuyo y ya. Eso es todo. En segundo lugar, sé que he sido muy insistente en esto, pero ¿conoces a alguien que todavía no ha creído en Jesucristo? Yo estoy seguro que sí, porque yo también conozco gente así, mucha gente así. ¿Sabes? El amor de Dios está ahí, es real. Se ha manifestado para todo el que decida creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no puedes ser muy efectivo, ese amor no puede ser efectivo si las personas no deciden creer. Por decirlo de alguna manera, se desperdicia. La gente necesita creer, y para creer, como veíamos la semana pasada, tiene que haber alguien que les lleve esa palabra. Y no estoy diciendo que vengas y prediques mil cosas, simplemente que les animen a conocer a Jesús. Tú puedes ser esa fuente que manifieste ese amor. Tú puedes compartirlo con alguien más. Y sabes, te quiero decir algo, vive feliz, vive en paz, que nadie te condena, nadie te está condenando, eres libre. Has sido llamado hijo de Dios y has creído en Jesucristo. Solamente no te quedes tú solo con esa buena noticia. No dejes que esa persona, que tú sabes quién es, muera en condenación. Sé libre, vive libre, pero agrada al Dios que te salvó libremente y decide bien qué vas a hacer con esa libertad que Él te dio. Y este, mis queridos amigos, fue el mensaje de la semana número 8. No más condenación. Eres libre. Qué buena noticia. Espero que puedas reflexionar en esto y espero que lo puedas compartir con alguien más, porque estoy seguro que hay alguien más que tú conoces que necesita escucharlo. Te mando un abrazo. Ten mucho ánimo. Recuerda, Jesucristo no te condena. Nadie te condena. Si crees en Él, no hay más condenación para ti. Que estés muy bien. Nos escuchamos la próxima semana. Van a haber buenos temas todavía. Hay muchas cosas más adelante y hay mucho más que conocer del Maestro. Hay todavía más oportunidades de conectarnos con Él. Un abrazo, que estés muy bien. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Pura vida. Chao.